quería hablar contigo de una palabra. En realidad, la palabra que había traído es... Para que la quiero pronunciar bien, porque... Hygge. ¿Conoces? ¿Estás haciendo arcadas? ¿A dónde nos lleva esto? Un podcast sobre todo y sobre nada. Episodio 20, ¿de dónde nos lleva esto? En 3, 2, 1... Buenos días, buenas noches, las toscas. Sí. Estaba pensando cómo era que lo había hecho la vez pasada, pero ya no me acuerdo. No, y el municipio de Las Toscas se podría declararnos de interés. Podría, local. claro, bueno, señores, se viene el sponsor del municipio de Las Toscas. No, y a veces pensaba, si esto lo estuviéramos haciendo quizá en alguno de Montevideo, capaz que era más difícil el tema de los ruidos. Seguro. Estamos casi al aire, o sea, no hay estudio, ¿no? Estamos casi que... En verano podemos grabar al aire libre. Bueno, anyway... Sí, pero pará, a menos que esté el ejército de jardineros. Acá cortan el pasto cada 15 minutos aparte. Sí, sí. Y vienen con... todo y es como... ¡Ay, qué alegría! ¡Hola! No, y siempre está el... El de la garrafa. Está bien. Sí. Tenemos que verlo. Igual, sí. Si nos auspicia el municipio de Las Toscas, imagínate, frena todos los ruidos para que podamos grabar. Así que... Será divino. Bueno, está, el último Lo tiro ahí. arranqué yo. Pero, perdón, me Sí. encanta porque cada vez tenés más cosas, ¿no? Como que ahora tenés no solo el papelito, sino el papelito con el clip, ¿no? Estás muy pro. Sí, aprendí de ti y se está deteriorando mi memoria a unas velocidades. A unas velocidades increíbles, entonces necesito esto. Claro, perfecto. No, pero aparte... ¿Qué tenés ahí? Por lo pronto tengo WhatsApp web abierto. ¿Y ese es el ruido? Este es el ruido, boludo. Escúchame, ¿no leíste el checklist de las cosas que tenemos que hacer antes de venir? Sí, es una Vos que locura. tantas reglitas tenés. No entiendo por qué. Pero bueno, muteo y chau. Bueno. Lamento que hayan tenido que ver eso. Bueno, pero además anoto porque son los días que nos mandan los temas. Perfecto. ¿Está? Los tiro rápidos, así. Más del consumo, la naturaleza, la rutina, la responsabilidad emocional, los recursos naturales, lo eterno. El abuelo propone, ¿a dónde nos llevó esto? Pregunta, pero lo sugiere para el episodio 100. O sea que está muy bien, anotamos. Episodio 100, bueno, falti, Sí. pero bien. Mentiras que nos creíamos de chicos y forman al adulto de hoy. Dormir es el primo de la muerte, ¿qué nos da miedo? Bueno... Mirar las estrellas es mirar el pasado, micromachismos en hombres y mujeres, el mono tití, sentirse semi-deconstruido. ¿Habilita portarnos mal sin ser castigados? Especismo. Con respecto al de sentirse semi-deconstruide, ¿habilita portarnos mal sin ser castigados? Que es de la jaula de Faraday. No entendimos. No entendimos la pregunta. Pero así como a grandes rasgos, creo que portarse mal de alguna manera... Seas quien seas, amerita... Bueno, depende de lo que sea portarse mal, ¿no? Depende de lo que sea portarse mal, pero así como lo he entendido, tampoco depende de lo que sea ser castigado, pero de alguna manera sí merece ser destacado y por lo menos conversado o dar un feedback de, che, no está copado esto, no importa quién seas, creo que es lo mejor. Pero está bueno que nos habló en lenguaje no binario, ¿no? Deconstruide y castigades. Sí. Que es algo que nosotros hemos hablado mucho, porque... De hecho, en realidad, yo pila de veces que hablamos... que este es tu tema. No es mi tema. No es mi tema. No sé, porque hay que ver a dónde nos lleva esto. Yo arranqué leyendo las cosas. Perfecto. Pero a veces cuando nos escucho, siento la ausencia del lenguaje no binario. Siento que como que estamos en falta porque ambos dos somos militantes de la causa, ¿no? Somos, no necesariamente del uso del lenguaje no binario, pero sí... de la inclusión y que todo el mundo se sienta bien y no estamos ni en pedo en la pavada esta de... el otro día leí uno que decía cuando le decías trolo a los gays o cuando le decías tortillera a las lesbianas no te importaba tanto como ahora el lenguaje no binario, no eras tan sommelier del diccionario antes.
Y me pareció que, y sí, claro, todo el tiempo hablamos por fuera del diccionario, sin embargo, el lenguaje no binario genera como una especie como de incomodidad y rechazo y la gente se enoja. Bueno, lo que pasa es que los cambios, todos los cambios siempre generan. Hay como una falacia ahí para mí en el tema del lenguaje, en que la gente se piensa que es estático, ¿no? El lenguaje cambia impresionantemente, es una de las características que tiene. Y sí, es medio gracioso cuando la gente te dice que no suena natural o que según la RAE, ¿no? Como si la Por RAE... eso, se ponen de sommeliers de diccionario. Me gusta lo de sommelier de diccionario. Es muy buena. Porque la verdad que además está lleno de cosas, de anglicismos, ¿no? Como, no sé, googlear, El ¿no? lunfardo. Cosas, o sea, lleno. Yo no me siento en falta porque cuando puedo, yo por ejemplo tengo un hijo y una hija. Y pila de veces, yo por ejemplo hago un curso de comunicación no violenta en Argentina. Sí. O sea, con argentinos. Sí, sonó como viajo todos los fines de semana. Ay, qué tedio. Disculpa. Y bueno, me impresiona lo diferente que está el tema ahí. O sea, quizás también por el grupo de gente que se da, pero es un grupo de gente que podría ser el mismo grupo de gente en Uruguay. Buenos Aires siempre tiene el volumen más arriba que nosotros, o sea, frente a cualquier cosa siempre es un poco más. Y me impresiona, casi que por imposición empecé yo también a usarlo, porque como que todo el mundo hablaba de sus hijes. Y yo empecé también como a pensar, bueno, entonces, si digo hijos, en realidad sí, bueno, no pero estoy... además vos tenés un varón y una nena. Por eso. Es como mucho más al claro. lugar. Y entonces, bueno, en algunos casos como que ya me sale más naturalmente hablarlo y en otros casos no. No me siento en falta porque todavía no siento como que me fluya, digo, y entiendo que también esas cosas hay que ir incorporándolas a medida de que uno pueda igual seguir comunicándose sin estar como tan apegado a eso, como de la cancelación que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, obvio, hay que hacer el esfuerzo, pero bueno, a veces también me pasa que me cuesta entenderlo, ¿no? Cuando hay demasiada cosa con ¿no? Como que lo tengo que leer y releer, no me es tan claro. Es un poco como eso, es un cambio más radical del lenguaje, casi que estructural, porque no son algunas palabras. Totalmente. No es solo cambiar las palabras, es toda la conjugación, ¿no? Sí. El otro día nos preocupábamos, queríamos saber si había una palabra sobre criar niñes que no fuera paternar o maternar, porque, o sea, que se usa mapaternar. O ni siquiera, porque hay más que mamás y papás también, ¿no? Pero sin duda el lenguaje tiene que estar al servicio de la realidad y no nosotros tratar de ajustarlo al lenguaje, como ya lo hemos dicho, ¿no? Siempre cuando, por ejemplo, hay una cosa que nos dice, no, vi un reclame, se dice pauta publicitaria. Y bueno, en realidad cuando la mayoría de la población le dice reclame a las pautas publicitarias, entonces reclame es también eso. Claro. ¿No? Lo que entiende un grupo de gente por algo, de eso se tratan las palabras, de decir algo y que los demás lo entiendan. ¿No? Pero además es como que esto de no usar de no usar géneros cuando uno habla, ¿no? Como todos los plurales en masculino. Como que en algunos casos sí, en otros casos no. Es como los niños y es tipo, y son todos, no hay por qué decir niñes, no sé qué, ¿no? Y después decís, esto es solo para niños y es como... puede ser solo para varones. Me hace gracia que justo hayamos arrancado por acá porque te cambia un cacho la dinámica, ¿no? Sí. Yo quería hablar contigo de una palabra. En realidad, la palabra que había traído es... Para que la quiero pronunciar bien porque... Hygge. ¿Conoces? ¿Estás haciendo arcadas? Está bien. Te cayó algo mal. Hygge. Es re de estar abrazando el water eso. Es llamar a Hugo, ¿no? Se llama. Sí, claro. Hygge. Bueno. ¿Qué idioma? Danés.
La palabra se escribe hige, seguro la viste en algún momento. Sí, leo bastante danés, es una palabra que aparece regularmente. La palabra se refiere a, es como que estuvo de moda en un momento, ¿no? La palabra se refiere como a un concepto de cuando algo es acogedor, cómodo, seguro, tiene como connotaciones de calentito, ¿no? Sí, y yo me lo imagino como tomando algo con amigos en una estufa, ¿no? Como... Y es una palabra que se puso de moda porque la gente la empezó a incorporar. Y yo pensaba, ¿no? Cómo las palabras y la importancia de las palabras y la importancia del lenguaje, que a veces no le damos tanta bola o nos parece que es irrelevante o que es estático, también demuestra como el foco que le queremos poner a las cosas, ¿no? Como... Las hace existir de alguna manera. Exacto. Nosotros no tenemos esa palabra porque, o sea, los daneses, imagínate, en invierno, ¿no? Hay como toda una cultura. A Hugo. Exacto. Hay como toda una cultura alrededor de eso. Es como el foco que le pone. Entonces, bueno, pensaba en eso y pensaba eso también relacionado a esto que decías ahora del lenguaje, ¿no? Y de cómo en realidad nosotros construimos el significado de nuestra vida y de nuestra realidad a través del lenguaje y a través de las palabras, ¿no? Bueno, entonces, fíjate que esto que en español especialmente esté tan dividido el lenguaje entre masculino y femenino, le da una relevancia al género, ya desde ahí termina siendo muy relevante. Escuchaba la anécdota de una persona, espero no estarme equivocando, porque estaba hablando con un indio que había estado media hora contándole de su compañere de cuarto, y esta persona se dio cuenta que habían estado media hora hablando de una persona y todavía no sabía si era hombre, mujer o etcétera. Fíjate donde entonces en ese caso uno se puede concentrar mucho más en otras características. Totalmente. Y no estarlo mirando ya desde el sesgo, desde lo que uno opina que debe ser un hombre o debe ser una mujer. Total. Y es como... ya desde el lenguaje ahí le estás sacando esa relevancia de, bueno, pero ¿y vos qué sos? ¿Pero qué tenés ahí abajo? ¿Pero y entonces qué? ¿Y por qué te vestís así? Es como, relájate, man, soy mucho más que eso también. Hay otras características que me pueden definir. Entonces lo que está bueno del lenguaje no binario es dejar en evidencia que no hay solo dos maneras de ser. Entonces ahí, sí. Por eso es que está el cambio estructural, porque no es solo un cambio estructural del lenguaje, sino que es un cambio estructural de tu modelo de comprensión del mundo, y yo creo que eso es lo que hace enojar a la gente. Ay, pero eso sin duda, porque además hay gente que está como muy arraigada a... primero que nada, de vuelta, yo creo que en todos estos temas hay un balde político que la gente se pone antes de tener la conversación. A mí eso me preocupa mucho, porque además, no sé, en Uruguay estamos como a un año de las elecciones, y cuando yo te decía el otro día que me chupa un huevo, alguien me mandó un mensaje y me dijo, ¿cómo vas a decir que te chupa un huevo la política, no? A mí en realidad la política me parece que es súper importante y ¿no? La democracia y bla bla, pero la política partidaria me parece que es como tan camiseta de fútbol tan a veces. La chiquita, boludo, es re irresponsable que estén en esa en vez de estar realmente concentrados en el bien común. Yo sé que todos lo tenemos, ¿no? Yo creo que todos nos ponemos en algún momento el balde, obviamente sí, del sesgo propio que tenemos, ¿no? Pero lo emocional, que trapezar más que lo racional. Exacto, pero pila de veces... La conversación sobre esto en Estados Unidos también se da con los pronombres, porque en Estados Unidos es mucho más neutro el lenguaje, pero se da a nivel de pronombres, como menos cambio, pero no es he, she, como que además siempre tenés que poner el pronombre. En español vos podés decir fue, y vos no sabés claro, si es hombre o mujer, ¿no? Como, y en inglés el sujeto siempre tiene que estar presente, entonces siempre tenés que decir he, she, ¿no? Y antes era siempre he. No, y además hay una inercia re grande. El otro día en el episodio que escuché ayer, vos en un momento te estabas refiriendo como a vos y decías, bueno, porque a uno, en vez de decir a una. Claro. Y... claro, es la inercia que tenemos. Sí, obvio. Pero además el lenguaje está engranado, ¿no? Es como... define la forma de pensar. Obvio que define la forma de pensar, porque el lenguaje es la manera que nosotros tenemos de sacar lo que tenemos en la cabeza y de darle forma
y de decirlo, ¿no? Por eso a mí a veces me preocupa que nosotros hagamos, me preocupa no, pero me da como cosita cuando grabamos, porque como no es algo que tengamos preparado y no es algo que tengamos guionado, hay muchas veces que uno como que le va dando forma al pensamiento en el momento y no sabes bien las palabras que estás eligiendo. Y en general no le damos bola a las palabras que estamos eligiendo, ¿no? Y las palabras que elegimos tienen pegadas como muchas cosas alrededor, ¿no? Hablan, por ejemplo, recuerdo de alguien que lo acusaban de racista por hablar por teléfono con alguien en Estados Unidos y decir, este es negro, ¿tá? Y le dijeron, sos un racista. Después otro explicaba y decía, no, en realidad en la cultura hay una cantidad de palabras y modismos y forma de hablar y todo que realmente en determinados sectores de la población se habla distinto, ¿tá? Entonces se pueden detectar cosas. Y esto de los sommeliers del diccionario, que están negando todo lo que vos decís, pero además que se habla distinto a medida que vos te vas corriendo de a 10 kilómetros. Totalmente. Te vas corriendo y se habla distinto, y se habla distinto, y se habla distinto, y se habla distinto. Totalmente. Entonces, el rechazo no es hacia las palabras o hacia el cambio de las palabras o que hablemos distinto. Es lo que complica repensar que no hay solo dos opciones. Entonces yo creo que cada vez que hablamos en no binario, lo que estamos haciendo es irnos haciendo acordar de que habemos una diversidad de personas mucho más grande, y esa es la manera como de que todos estemos. No hay una normalidad que sea hombre y mujer. La normalidad es que haya de todo. Quizá haya más heterosexuales que disidencias o LGBTQ o todas las plus 2000. Pero hay como, también hay un poco de miedo a equivocarse. Yo creo que en el fondo cuando se da esa discusión sobre género, y vuelvo a esto del balde político, es que a veces falta una verdadera conversación al respecto de lo que realmente quiere decir. No, eso, ¿no? Falta información, falta educación. Falta educación que no sea en ese debate de yo pienso, esto está bien, esto está mal, ¿no? Como que muchas veces cuando vos te sentás con alguien que está en desacuerdo, ¿no? Y empezás como a contarle de tu experiencia, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, mi experiencia siendo mujer, ¿no? Bueno, ok, la médico. Sí, claro. No, me molesta que me digan la médico, la arquitecto, ¿no? La arquitecta. Muchas gracias, señora Presidente. La presidenta. ¿No? Como que... Pero tenemos que aprender porque tiene una función. ¿Pero qué implica? Que obvio que tiene una función, pero... Por ejemplo, no destruir, pero equiparar un poco la supremacía masculina. Por ejemplo, entonces la presidenta, la diputada, la doctora, de alguna manera estaba es eso. Es la limitación mental que se pone cuando vos ponés un género en una cosa, ¿no? Sí. O sea, de hecho, a mí me hace gracia esa conversación con personas que están en desacuerdo con ese cambio, pero si hay un pibe que es enfermero, no dicen el enfermera. No, claro. ¿No? Como claro. Que... Sí, pero ¿no? De hecho, mira, hay algunas experiencias que lamento no recordarlas ahora, pero es de... te van contando un cuento donde hay personas de distintas profesiones, al final te hacen una pregunta y que quedas descolocado y no sabes responder porque hablaban de roles típicamente masculinos que ni se te pasa por la cabeza. Sí, claro. Que había una mujer atrás. Sí. Es como la del la doctora, ¿no? Sí. Que operó al hijo. No, hay como una cosa. Sí, no... Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de cuán engranado eso está. Y eso para mí va a los sesgos, ¿no? Es impresionante los sesgos que tenemos. Es impresionante. Y no darnos cuenta de los sesgos que tenemos es la limitante más grande para mí, ¿no? Los sesgos que funcionan así como una especie de camino corto, como un shortcut, ¿no? Es como un software que corre todo el tiempo en tu mente sin que vos sepas que está corriendo. Va direccionando todos tus pensamientos, tus sentimientos y te los lleva por caminos que de repente no son los que están buenos.
No son los copados. Sí, y entonces, bueno, a veces me parece que falta un poco esa charla. No, pero eso, falta... Porque nosotros, por ejemplo, de nuestros estudios en comunicación, entendemos mucho más la función del lenguaje. Bueno, hablemos un poco de eso, porque era parte de lo que me parecía interesante Pero hablar. ponele, otra experiencia es, le ponían a la gente objetos y le pedían que hagan una descripción de características de ese objeto. Los objetos que eran masculinos, ¿no? El sillón, era más frecuente que tenga características propias de lo que del estereotipo de varón, ¿no? Como firme, duro, pijudo. Pero ese sillón tiene 3 patas. Claro. Sí, rústico. Bueno, una cantidad de cosas. Y aquellos objetos que eran femeninos eran brillantes. Eran brillantes, no, pero eran lindos y toda otra cantidad de cosas. Ese tipo de implicaciones del lenguaje. Por eso está bueno, de repente, mientras nos incomode o según la cultura, por ejemplo, yo en conversaciones más 1-1 soy mucho más de usar lenguaje no binario. Sin embargo, cuando abro un grupo de gente y me lo encanuto mucho más. Todavía se ponen malísimos, pueden llegar... Es un filtro que pones. Pueden llegar a no escucharte más. Sí, totalmente. Hola, amigues, anda a cagar. Claro. No, ya no me interesa, ya no estoy en tu vereda, no me interesa. Está salado y está bueno entender la importancia del lenguaje. Ponele, vos en lo de la comunicación no verbal contaste una experiencia donde te dan una lista de sentimientos. No violenta. No, ¿qué dije? No verbal. Es un caso de... Sí, lenguaje de señas. Me parece muy bien, María, que amplíes. Y en esa lista de sentimientos, mucho más grande que los 4 o 5 que tenemos presentes en la cabeza, te permite a vos conectarte mucho más con vos y entender mucho más lo que le pasa. Los romanos y los griegos, creo yo, una vez asterisco, revisen, pero no hacían diferenciación entre el color verde y el azul, porque en realidad los colores que nosotros usamos son arbitrarios, o sea, el espectro visible va de rojo a violeta, que creo que es de 10 Hz a 10.000 Hz, algo así, no lo tengo del todo claro. Y fuimos cortando ese espectro, que es un degradé constante. En ciertos pedazos decimos rojo, amarillo, naranja, verde, azul. Pero el corte que habían hecho, entonces vos fijate, no reconocían la diferencia. Entonces no existían 2 colores, era uno. Y así a medida que vamos teniendo nuevas palabras. Los árabes creo que trajeron el concepto de cero, por ejemplo. Por lo menos al mundo anglosajón. Imagínate todas las cosas que empiezan a salir todo a partir de ahí. Despierta de todo ser consciente exacto. de la existencia del cero. Exacto. Entonces, eso, como, ¿cuál es la función en realidad del lenguaje? ¿Cuál es la función de las palabras, no? Es como que corta... como que pone el mundo en pedacitos digeribles para que le podamos dar sentido, en realidad. Entonces, bueno, es como... A mí en particular me interesa esto del lenguaje también por el bilingüismo o por la curiosidad que me despierta ver en otras culturas las cosas en que le ponen foco, como yo te decía hoy Eso es algo que nosotros no tenemos, ¿no? Como en inglés y en español hay algunas palabras también que me llama la atención que tengamos en uno y que en otros no. Y ya te digo, como los conceptos que se traen también desde otras culturas que te amplían el horizonte mental y emocional de alguna manera, ¿no? Como que de repente se te abre una ventana nueva con eso que aprendiste que no lo tenías incorporado. Yo tengo un par de palabras que me faltan. Ok. En español. Una es cuando venís manejando de viaje largo, de carretera, que venís escuchando música, como en ese mood de carretera linda, y estás por llegar y te viene como una nostalgia de seguir manejando, que te dan ganas de seguir un rato más en el viajecito. Entiendo perfecto la manejalgia. Manejalgia. No sé, en un momento mi amigo Rodrigo me había dado una buena palabra, pero no me la acuerdo. Otra es el ansia de que llueva. Más allá de la crisis hídrica, justo en este momento se llama crisis hídrica y bañate con veneno. ¿Tá? Pero esa ansia de que llueva, que va mucho más allá, que también tiene que ver un poco como... No si sos delivery.
Sí, o está yendo a un Desde el concierto. privilegio, Claro, digamos, claro. como Sí. siempre, De estar estar calentito. mirando de la ventana y decir, ay, qué lindo el ruidito de la. Y tengo una lista de palabras Claro. así como que me faltan. Sí. Pero no, Y- está. Pero esa luz, ¿seguro esas palabras existen? El otro día leía sobre una palabra, que fue lo que me despertó el interés en esto, sobre una palabra en francés, que ahora no me la acuerdo, que era el momento, tipo, la mezcla entre algo como excitante o alucinante y miedo, ¿no? Como cuando Y te estás sí. por tirar de una montaña rusa, como Sí. es esa sensación, esa emoción que te da, ¿no? Parece que los grandes artistas lo sienten todo el tiempo, ¿no? Vos escuchás una Madonna, un poco vintage el ejemplo, capaz. Se te cayó la cédula, man. No, porque creo que ya no da conciertos, pero... no- Yo creo que sí. Vos decís que ¿La has visto la he últimamente? visto a Madonna, sí, no, una El otro día lástima porque alguien es me una mostró genia. y empecé a mirar las cosas en TikTok. Es que esas batallas contra las transformaciones que uno va teniendo naturalmente es una batalla perdida. Sí. Pocas veces deja de transformarte en un monstruo En que un lo ves y monstruo. decís, ¿what the fuck? Sí. ¿Qué es esa? Bueno, pero los grandes artistas antes de salir a escena, por más que son unos cracks, Sí. sienten eso. Sí. Siempre te dicen, entro cagado. Sí. Pero re entusiasmado, vengo a un concierto, está lleno, Sí, está sí, todo sí. bien, todo va a salir bien, pero... Sí, bueno, a mí me pasa eso de alguna charla que has dado con público, ¿no? ¿Te pasó, no? Como que vas y es tipo, ay, no sé si me va a dar un infarto Sí, he dado... o si estoy copado, ¿no? Como está He dado salado. algunas charlas grandes de cientos y what the fuck. Es Está como- muy salado. De hecho, me ha pasado que me cuesta Pero arrancar, físicamente, como que el primer sí. momento, hola, bueno, hoy, después por suerte se me va. Sí. Me ilumina el dios de la verborragia y puedo O arrancar. me chupa un huevismo. No, ¿qué me ha chupado un huevo? Me quiere sacar 12. Claro, sote. Obvio. No, bueno, está la sensación. Claro, obvio que te querés sacar Sí, sote, me quiero sacar obvio. sote. Aplaudan, pero con ganas. Que sea perfecto. Ya, hasta que no los veo en un momento con mirada de vaca pastando, como diciendo. Ya con la cabeza como ida de. ¿De aburrimiento? No. Ay, ¿será eso? ¡Ay, sí! Vos pensabas que yo les habías pienso que explotado era- la cabeza. Sí, que era porque les y había era explotado tipo, la cabeza. Están deseando irse. mucha ropa. Durmiendo de ojo abierto. Ay, Lecho, qué pesado. Qué pesado, loco. Con una película pasando ahí en su mente mientras vos hablabas recopado, pensando que te había sacado. Tendrías que empezar a tener como un forma ahí que te llenen cuando salga la gente para ver a ver qué tan ¿Qué? pastando es. No llenan nada estos soretes. Ingratos. Pero Vos- ta. Y eso del lenguaje creando realidades. ¿Sabes algo que a mí me pasa? Yo le pongo nombre a mis cosas. Sí. Y te juro que me genera un vínculo mucho más amoroso con las cosas, más respetuosos, como que trasciende lo material, porque yo qué sé, mis computadoras son las compañeras ahí, vos laburamos juntos todo el día, estamos ahí, los discos duros, el auto, mi cámara, parecería una tontería, pero es como un vínculo más de reconocimiento, casi que animista. Sí, obvio. De- ¿Te acordás que tú tenías unas computadoras que le habías puesto una... ¿Cómo se llama? Osama. ¿Te acordás? ¿Osama? ¿No te acordás? No creo que le haya puesto Osama algo, boludo. Soy más de ponerle Kylie, Britney, Ashley, Mary Había Kate. algo que tenía, porque me acuerdo que yo tenía un documento que estaba guardado y una vez lo entregué a un cliente y me devolvieron tipo, este documento fue creado por Osama. Yo decía, ¿qué? Pero volviendo a eso que vos decís de los vínculos, en realidad la vida, la realidad o lo que llamamos realidad, ¿no? Nosotros tenemos como la percepción de que es igual para todo el mundo. Y en realidad cada uno tiene como su propia alucinación, de alguna manera, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo en algo es como una alucinación colectiva. Pero no deja de ser una historia que te contás, ¿no? O sea, lo que pasa siempre es la historia que vos te contás. A mí me encanta Yuval Harari, y el loco siempre dice, ¿no? Como se habla mucho de nuestra capacidad de contar historias, pero nunca hablamos de nuestra facilidad para creernos las historias, ¿no? Entonces, me parece súper interesante ese punto en esto de que si vos creás porque yo creo que activamente se puede, ¿no? Crear o cambiar la historia que uno se cuenta respecto de las cosas que están pasando, ¿no? Que muchas veces
lamentablemente aprendimos como, no trágicamente, a contarnos historias negativas sobre las cosas, y cuando empezás a cambiar palabras y usar palabras que son diferentes, también empieza a cambiar de alguna manera la dinámica, porque nos contamos esa historia, pero también nos la creemos por otra parte. Sí, por tener evidencias de que existe a partir de la palabra. Ponele. Exacto. El surgimiento del término bullying. Fundamental, porque visibilizó, esa palabra no existe, no se trata de eso, no está en la RAE. Visibilizó una situación que antes de que existiera la palabra bullying, de repente es común en los guachos, o ni siquiera se decía abuso, era como algo que me joden en la escuela, bueno, pegarle una piña. Claro, me joden en la escuela, exacto. No era como una cosa, mismo todo lo que se habla ahora de la ansiedad o de los ataques de pánico, eran palabras que no estaban en la vuelta. Gente que sufría de ansiedad o de ataque de pánico toda la vida y no sabía qué era porque no tenía ni palabra para explicarlo. Exacto. ¿No? El que se hable y que se vayan cambiando las cosas, como que primero se hable de autismo, después se hable de espectro autista. Ese cambio de términos tiene que ver a veces con intentar explicar mejor una situación, como en vez de decirle autista, decirle de espectro autista. Qué pesado, cosa políticamente correcto. No, es para explicar mejor a lo que me estoy refiriendo. Pasa que la gente tendemos en realidad a hablar solo de la experiencia o mirar el mundo solo a través de nuestra propia experiencia. Y creo que en esto que hablábamos hoy, de que falta esa charla sin balde, es que en realidad a veces es rascar un poco y que te cuenten la experiencia, ¿no? Nosotros ayer en la empresa tuvimos el Pride Month en Estados Unidos, y hicimos así como una especie de... El mes del orgullo. El mes del orgullo. Hicimos un espacio como para charlar sobre el tema, ¿no? Sin mucha agenda con la gente de la empresa. Lo sentaste y le fuiste preguntando a cada uno, ¿y vos qué sos? ¿Y vos qué sos? ¿Y vos qué sos? ¡Definite! Mira, traje etiquetas con colores, cada uno que se ponga, por favor, los asexuados, que se pongan la blanca. Exacto, ese era el espíritu. Pero bueno, como que a veces uno empieza a escuchar solo las experiencias, sin tener nadie técnico hablando de nada. Porque muchas veces, ¿no? Traigan el experto. Cuando vos te pones a escuchar la historia de la otra persona, ¿no? Y la otra persona te dice, no, bueno, yo lo que pasa que cuando era chico y que me decían esto o me decían el otro, y yo sentía miedo y sentía tal y sentía otro. Y cuando empezamos a hablar de esas cosas a través de las emociones y las necesidades de cada uno, que nosotros los podemos entender, como que cuando llevamos las conversaciones a ese plano, no podemos estar en desacuerdo. Nadie puede estar en desacuerdo, porque si yo hablo con alguien que está en contra del lenguaje inclusivo, digamos, y me siento y le explico las cosas que a mí me pasan y cómo yo me sentía y las cosas, ¿no? que me hacían o que me decían, yo estoy segura que la otra persona del otro lado dirá, bueno, sí, nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? El tema es que hay que ir como hablando con cada uno y con uno mismo, claro, desde ahí, ¿no? Y entender que no con todo hay que estar de acuerdo o en desacuerdo. Hay cosas que hay que escuchar. Exacto. Y alguien está contando algo que le pasa y no hay que estar todo el tiempo evaluando, bueno, pero yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con algo. Y tiene que ver también con eso que vos decís, desde dónde viene la pregunta que te hacen. A mí es muy frecuente que de repente me hagan preguntas, pero desde el increpar y desde el tratar de desacreditar cuando alguien se siente, por ejemplo, ¿y si te quedas solo en una isla? ¿Que no te come una vaca? Claro, ¿no te come un conejo? Imagínate que me lo pregunten, ¿y si te quedaras solo en una isla, por ejemplo, te comerías un conejo? Claro. Misma pregunta, ¿y? Mismo lenguaje. ¿Te si me quedo comerías solo en una isla, me estoy prometiendo como a vos, Mariana. Obvio, o sea, nada, un bracito menos. Yo qué sé. Escuchame. Claro, también puedes tener algún tipo de accidente y... Claro. Y esa nalguita, ¿no? Claro. Obvio, ¿no? Qué pavada. Riquitas a la brasa. Tengo una noticia, no estoy en una isla claro. sin comida, entonces puedo pensarlo diferente. Pero eso desde... Mismo con esto de amigues. Habla bien, o hippie, feminazi, no sé qué. ¿Estás llorando? Me entró algo en el ojo y estoy tratando de no meterme el ojo en el dedo. Con lo que me puse a pensar en la isla. Y en que te comiera. Me entró algo en el ojo y estoy tratando de no meterme el dedo para que no tengas que borrar toda la... ¿Seguimos hablando del ojo? Sí.
No, por un momento me perdí. Bien. Un momento me perdí. Tanto me perdí que no sé qué estaba diciendo. Claro, bueno, no sé. Que desde cómo, no sé. Podemos cerrar si querés. Sí, bueno. Pero creo que está bueno eso de no sacarle el balde y enfrentarse a estas cosas quizá más con curiosidad que sentirse con la obligación de rápidamente tomar una decisión sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y es más frecuente que suceda esto en aquellos que ignoran el tema, ¿no? Como que se agarran, por eso muchas veces las primeras preguntas o las primeras increpaciones son como muy infantiles, ¿viste? Son como vienen de un lugar que vos decís, no te hagas esto. No insulte los millones de años de evolución. Tenés un cerebro grande, copado, gente que está educada, todo. No te hagas esto. Sé más curioso en vez de eso que pasa de que uno pone su inteligencia no al servicio de la curiosidad y de aprender, sino al servicio de tener cómo razón. puedo hacer para defender que tengo razón. No, claro, lo que pasa es que el mundo en que vivimos es así, de violento, ¿no? De siempre estar tratando de imponer el punto de vista, nos criaron así, es la sociedad en que vivimos es así. En la sociedad del panelista, Y bueno, un poco polémica sí. en el bar, Sí, de fútbol, todo Sí. el panelismo. Mi punto de vista sobre el tuyo, tratando de imponer mi visión del mundo sobre la tuya, ¿no? Como Esos programas de televisión que deberían llamarse hoy en Hablando Sin Saber, ¿no? había un programa así, ¿no? ¿O no? Esta boca es mía. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber. Algo así, no sé, pero que de repente ves claro. Y bueno, nosotros un poco. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Está, pero lo bueno, aclaramos. desde la curiosidad. Pará, lo aclaramos. ¡Ojo! Lo aclaramos y todo el tiempo además yo creo que igual nos lo estamos preguntando o estamos dispuestos a que nos digan, no, mirá, tal cosa, y digas, ok, perdón, no me he dado cuenta. Bueno, más o menos. Mirá que te trajeron evidencia de que las garrafas no funcionaban No y vos era esa seguiste. evidencia. Esa evidencia no valía Eso no nada. tiene razón. Eso no tiene razón. Porque realmente es suplantable. Yo, de hecho, si el señor que está atrás de lo de las garrafas Nos llama. le interesa, Sí. yo honorariamente le genero una estrategia de ventas y de comunicación diferente a esta, sin aumentarle el presupuesto y que le garantizo que va a ser por lo menos igual de efectiva. Ay, por favor, ayúdenme Claro. a que llegue a manos del distribuidor de Atlántida. Alguien que las tome tostas. las decisiones. O si no, saber dónde vive y pararme en la puerta con parlante, Apedrearlo. micrófono abierto, que cada uno venga y grita qué es lo que hace. Y se quede todo el día. Vendo helados, ¿querés helado? Me voy a quedar acá gritando hasta que quieras helado. Claramente ¿Quién te quiere tiene más helado? muy mal. Te tiene muy mal el tema cada vez que lo traigo. Y mirá, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Sacan el tema de las garrafas y es que me Bueno. tengo que decir. Está. Entonces, Entonces, Salimos. partimos de... lenguaje no binario. en realidad no, partimos de una pregunta que no entendimos. De una pregunta que no entendimos a... Al sorete de la garrafa. Otra vez. Está siempre ahí. Pero bueno, Me llevan ahí. Gracias, Mariana. chao. Ojo que los conductores de este podcast no son expertos en nada, lo que no ofende hoy puede ofender mañana, y no escuche este programa si está corriendo para atrás en chancletas. ¿A dónde nos lleva esto? Un podcast sobre todo y sobre nada. Chimpum.